¿Qué tal? Buenos días. En este video voy a hablarles un poco sobre la lógica difusa, sus elementos y algunos pequeños ejemplos para poder explicar estos conceptos. Eh, Mi nombre es Mariano Martínez Patiño, soy estudiante del octavo semestre de la carrera de Ingeniería en Computación en la Universidad del Istmo y este trabajo está elaborado para la asignatura de Inteligencia Artificial impartida por el docente Ernesto Cortés Pérez. Primero hablemos un poco de la introducción. Hablemos un poco de la lógica difusa. La lógica difusa es un enfoque matemático que nos permite abordar problemas que contienen imprecisión o incertidumbre, como acá dice, como en los sistemas de toma de decisiones. Eh, la lógica difusa se diferencia de la lógica clásica, ya que esta se basa en valores binarios de verdadero o falso, sin valores intermedios. En cambio, la lógica difusa utiliza valores continuos entre 0 y 1 para representar un grado de pertenencia de cierto elemento o de el elemento a un conjunto. Eh, esta eh, esta dinámica o esta característica de la lógica difusa eh, permite modelar y resolver problemas complejos que involucran conceptos ambiguos o vagos, como la temperatura ambiente o la calidad de un producto. Es por esto que la lógica difusa se ha convertido en una herramienta muy importante en ciertos campos, como la inteligencia artificial, los sistemas de control, la toma de decisiones o sistemas expertos. Ahora bien, veamos ya un poquito más claro qué es la lógica difusa. Em, la lógica difusa se basa en principio de que los conceptos en el mundo real no son absolutos y pueden ser ambiguos o vagos. A la lógica difusa la podemos entender mejor con ciertos ejemplos. Eh, Supongamos que queremos escribir describir algo así como temperatura caliente utilizando lógica difusa. En la lógica clásica esto se definiría como que la temperatura está caliente o no está caliente. O sea, solo dos valores, verdadero o falso. Y en la lógica difusa podemos agregar cierto grado de pertenencia a la categoría o a este conjunto de la temperatura caliente, obteniendo así valores intermedios. Entonces, supongamos que para este conjunto tenemos valores en una escala de 0 a 1, donde 0 es que la temperatura no está caliente para nada y 1 significa que la temperatura es muy caliente o que la temperatura es muy alta. Entonces, suponiendo, por ejemplo, una temperatura de 30 grados centígrados, podemos ponerle un grado de pertenencia de 0.8, suponiendo, por lo que esto entraría en la temperatura caliente, sin tener que ser un 1 específicamente para poder ser una temperatura alta, ¿no? Esto es de lo que se trata la lógica difusa, de los valores intermedios. Otro ejemplo común también es que se utiliza en sistemas de controles difusos. Por ejemplo, un ejemplo muy utilizado que encontré mucho en la investigación fue el querer diseñar un sistema de control automático para regular la velocidad de un ventilador dependiendo de la temperatura que se encontraba en el lugar. Entonces, para esto, la lógica difusa es muy útil. Por ejemplo, ya que cuenta con reglas, conjuntos difusos, una inferencia, ciertos elementos que permiten que esta ambigüedad que puede encontrarse en el contexto sea interpretada de una mejor forma. Por ejemplo, podemos tener una regla que diga, si la temperatura es fría, entonces el ventilador debe estar en velocidad baja.
Entonces, la temperatura se representa como un conjunto difuso con grados de pertenencia en ciertas categorías como frío, templado y caliente. Entonces, el valor de la variable de temperatura cambiaría o afectaría a la variable de la velocidad del ventilador. Ahora veamos las funciones de pertenencia en los conjuntos difusos o en los sistemas difusos. Estas funciones de pertenencia son una parte muy importante de la lógica difusa, porque describen cómo un elemento o cómo un valor se relaciona con un conjunto difuso. Es decir, que define si ese elemento está dentro de un conjunto o dentro de otro, de una forma más sencilla. Entonces, para esto, las funciones de pertenencia asignan ese valor que habíamos hablado, ese valor de pertenencia, en un rango de entre 0 a 1, lo cual representa que tanto, o bueno, sí, como dice la palabra, que tanto pertenece ese elemento a ese conjunto. Tomando en cuenta que el valor de 0 indicaría que el elemento no pertenece para nada al conjunto difuso, y el 1 significa que tiene una pertenencia total. Entonces, hablemos de los tipos de funciones de pertenencia. Hay muchos, pero hay unos que son los más populares o los más utilizados. Entonces, podemos hablar primero de las funciones de pertenencia triangulares, que son las que podemos ver. Funciones de pertenencia triangulares. Estas, pues como pueden ver, tienen forma de un triángulo y son utilizadas para representar conjuntos donde el grado de pertenencia aumenta gradualmente desde 0 hasta 1 y luego disminuye nuevamente hasta 0. Por ejemplo, para modelar conjuntos como la temperatura templada o la velocidad media. Después tenemos las funciones de tipo trapezoidal, que esa está en medio de la imagen, y estas son similares a las funciones de tipo triangular, pero tienen esa parte como plana en la parte superior. Estos se utilizan cuando se necesitan modelar conjuntos que tienen un valor de pertenencia constante en cierto rango y no aumentan y disminuyen en ese rango. Por ejemplo, los conjuntos como la edad adulta o un nivel medio o bueno, diferentes contextos. También tenemos las funciones de pertenencia de tipo gaussiana. Estas siguen una distribución gaussiana o en forma de campana, que es como podemos ver en la imagen, una pequeña campana. Se utilizan principalmente para representar conjuntos que tienen una pertenencia máxima en un punto específico y después disminuyen simétricamente a medida que el valor se aleja de ese punto, que es como podemos ver en la imagen. En el punto M es donde tiene la pertenencia máxima y mientras más alejada esté el valor de ese punto, la pertenencia es menor, ¿no? También existe otro tipo de función de pertenencia, las signoidales, me parece, que tienen más como una forma de S y son utilizadas para representar conjuntos que cambian gradualmente de un grado de pertenencia bajo a uno alto. Por ejemplo, para representar como la probabilidad baja o el nivel de confianza alto. Estos son solo algunos de los tipos de pertenencia, hay algunos más, pero por cuestiones de tiempo y de optimización solo presenté estos 4. Entonces, las reglas difusas. Las reglas son una parte igualmente muy importante, una parte esencial para los sistemas de inferencia difusa. Se utilizan para poder tomar estas decisiones basadas en la lógica difusa justamente, y son declaraciones que establecen una relación entre las variables de entrada y la variable de salida de un sistema difuso. Están compuestas de una o varias premisas y una conclusión difusa. En una
regla difusa, las variables de entrada, o bueno, las premisas más bien, están compuestas de una o más variables de entrada y sus correspondientes funciones de pertenencia. Esas variables pueden representar características o condiciones específicas del sistema. Y la conclusión es igualmente una variable, pero en este caso de salida, con su función de pertenencia correspondiente. Cada premisa en las reglas se evalúa utilizando la función de pertenencia a la que corresponde la variable de entrada. Esto produce un disparo de la regla, que indica la fuerza o el peso de la regla en la toma de decisiones. Estos disparos se combinan utilizando operaciones difusas, como la intersección o la unión difusa, para obtener una salida difusa. Estas operaciones mencionadas son totalmente análogas a las funciones o las operaciones utilizadas en las operaciones binarias, las que ya conocemos, el AND, el OR y el NOT, que es la negación. Son totalmente análogas. Para entender un poquito mejor esto de las reglas difusas, hablemos utilizando un ejemplo, que es el que muestro en este pequeño cuadro verde que está aquí. Si la temperatura es alta y la humedad es baja, entonces la velocidad del ventilador debe ser alta. En este caso, la temperatura y la humedad son nuestras variables de entrada y la velocidad del ventilador sería nuestra variable de salida. Cada una de estas variables tiene sus propias funciones de pertenencia que describen sus rangos o universo del discurso y los grados de pertenencia a cada conjunto. Por ejemplo, la temperatura podría tener funciones de pertenencia como alta, media o baja, que ya venimos manejando en la diapositiva pasada. Y la humedad también podría tener funciones como alta y baja o alta, media y baja. Aquí entra lo que había mencionado de la ambigüedad y la flexibilidad también de la lógica difusa. Entonces, cuando se aplica esta regla, digamos que tenemos una temperatura de 30 grados igual y una humedad del 20%. Entonces, evaluando las premisas, se evalúan las premisas utilizando las funciones de pertenencia y se combina los disparos o los grados de activación para obtener un valor de disparo de la regla y obtener así la salida. Es así como, utilizando las reglas difusas, podemos tomar decisiones basadas en múltiples entradas y las funciones de pertenencia correspondientes, considerando así la ambigüedad que podría tener estas variables, ¿no? Hablemos de la fusificación. La fusificación es el primer paso de la inferencia difusa. La fusificación es el proceso de asignar grados de pertenencia a diferentes conjuntos difusos en función de un valor numérico dado. Es decir, convertir la entrada numérica, esa entrada que no es difusa, a valores difusos, a conjuntos difusos que tienen grados de pertenencia, tienen funciones de pertenencia que ayudan a superar esa ambigüedad de la que venimos hablando en ciertos problemas. Entonces, en palabras más formales, en la fusificación se toma un valor de entrada y se determina su grado de pertenencia a los conjuntos difusos relevantes, utilizando las funciones de pertenencia correspondientes. Cada una de estas funciones de pertenencia representa un conjunto difuso y asigna un grado de pertenencia a ese conjunto para un valor específico. Por ejemplo, volvamos a considerar el ejemplo de la temperatura. Con las pertenencias difusas o las funciones de pertenencia difusa como frío, templado y caliente, o bajo, medio, alto, como quiera manejarlo. Entonces, si tenemos un valor de entrada numérico de 25 grados Celsius, el proceso de fusificación se encargaría de determinar
los grados de pertenencia de ese valor a cada uno de los conjuntos difusos mencionados y así poder clasificar en qué conjunto se encuentra este valor, el cual podría tener un grado de pertenencia alto en templado, grado de pertenencia más bajos en frío y caliente según las funciones establecidas. Entonces, la fusificación es muy importante en la lógica difusa porque con ella, es para empezar el paso indispensable que no puede faltar para poder realizar la inferencia difusa. Eh, y con eso podemos manejar esta información que ya había mencionado que es ambigua, que no es totalmente precisa y podemos convertirla para poder trabajar con estos valores. Ahora, la inferencia difusa. Bueno, perdón, parece que se me fue la diapositiva. Pero bueno, les explico a grandes rasgos la inferencia difusa. La inferencia difusa tiene... es el proceso donde utilizamos ya la lógica difusa para obtener conclusiones de las variables de entrada utilizando las reglas ya establecidas. Es decir, es razonar basado en las reglas difusas y en la combinación de los conjuntos difusos para obtener estos resultados que terminan siendo difusos porque hay otro paso más para poder transformar igualmente esta salida. Es ahí donde entran los pasos de esta inferencia difusa. Su primera etapa es la fusificación, que ya habíamos mencionado, que estamos viendo en pantalla justamente. Y en esta etapa, como ya había dicho, se convierten las entradas numéricas en valores difusos utilizando funciones de pertenencia. Y cada uno de estos valores de entrada se evalúa utilizando los conjuntos difusos relevantes y se determina el grado de pertenencia en cada uno de ellos. Posteriormente está la aplicación de las reglas difusas o lo que también conocemos ya como la inferencia, que es una vez que las entradas ya se han fusificado, se aplican estas reglas difusas del sistema de inferencia y cada una de estas reglas establece una relación lógica entre los conjuntos difusos de las variables de entrada y la variable de salida. Entonces se evalúan las premisas de la regla, se combinan estos grados de activación o estos puntos de activación y se obtiene un resultado difuso. Recordemos eso, es muy importante que en la inferencia obtenemos un resultado difuso. Y de esto se deriva la siguiente etapa, la defusificación. En esta etapa se convierte el resultado final de la inferencia, el resultado difuso, en un valor o un conjunto de valores numéricos aún más precisos. Y para esto se utiliza una técnica de defusificación para poder seleccionar un valor representativo de la salida difusa, teniendo en cuenta el grado de pertenencia y las características del conjunto difuso. Existen muchos métodos de fusificación que hablaremos adelante en esta diapositiva. De fusificación. Bueno, ya habíamos mencionado que es el proceso utilizado en la lógica difusa para convertir un conjunto difuso que contiene valores de pertenencia difusos. Bueno, como dije, es el paso final en la inferencia difusa. Entonces, la defusificación es necesaria para poder tomar una decisión final y obtener un valor o un conjunto de valores numéricos que representen el resultado de manera más precisa y más concreta. Como ya dije, hay varias técnicas de fusificación. Mencionaré dos, que son las más populares o las más utilizadas. La primera es la técnica del centroide. En esta técnica se calcula el centro de gravedad del conjunto difuso de la salida, ponderando cada valor posible por el grado de pertenencia correspondiente. Lo explicaré un poquito más adelante en un ejemplo que hablaremos de un restaurante. Y entonces el centroide es el valor resultante que representa el resultado de manera equilibrada en función de los grados de pertenencia. La segunda técnica es el máximo,
un maximum, como se le conoce. Y esta técnica selecciona el valor o los valores con el grado de pertenencia máximo en el conjunto difuso de salida. Eh, es decir, que identifica los valores más importantes o más presentes y los considera como el resultado final. Para elegir la técnica de defusificación es muy importante entender el contexto y los requisitos del problema con el que se está trabajando, ya que al seleccionar una técnica es importante considerar la interpretación y la relevancia del resultado final, así como las características del conjunto difuso de salida y su distribución de grados de pertenencia. Entonces, hablemos ahora del ejemplo. Tip in a restaurant. Es para decidir qué tanta propina se debe dejar en un restaurante. En este ejemplo, sacado del video proporcionado por el docente, se manejan tres etapas: la fusificación, la inferencia o evaluación de las reglas y la defusificación. Entonces, empecemos con la fusificación. En la fusificación tenemos dos variables de entrada: la calidad de la comida y la calidad del servicio. En este caso, en este momento en la pantalla podemos ver la variable, bueno, los conjuntos de la variable de calidad de la comida. Tenemos el conjunto rancid o rancio, si lo traducimos a español, que va de los valores 0 a 4. Tenemos el conjunto fine, que va de los valores 2 a 8. El conjunto delicioso o delicious, que va de los valores 6 a 10. Y estos son los conjuntos difusos que se encuentran presentes en esta variable, que tienen funciones de pertenencia. Que bueno, como podemos ver en esta, las tres tienen funciones de pertenencia de tipo trapezoidal. En esta siguiente, la imagen es un poco borrosa, pero tenemos la variable del servicio de la calidad del servicio, que igualmente cuenta con tres conjuntos: el conjunto malo o pobre, que si lo traducimos literalmente, pero sería interpretado como un servicio malo, ¿no? Que va de los valores 0 a 5, un servicio bueno, que parece que va de los valores 0 a 10, y un servicio excelente, que va de los valores 5 a 10 igualmente. Y estos conjuntos tienen funciones de pertenencia de tipo gaussiana, que ya habíamos explicado esas funciones de pertenencia, y como podemos ver, tienen ese punto máximo, ese punto con un grado de pertenencia máximo, y después se van alejando. Mientras se van alejando, se va disminuyendo, ¿no? Bueno, en el caso del conjunto bueno. Después tenemos la etapa de la inferencia. En la inferencia ya están las reglas, está la evaluación de estas reglas. Como vemos, hay una regla que dice si el servicio es pobre o es malo, o la comida es rancia, entonces la propina será baja o será poca, ¿no? Esto manejándose con los conjuntos difusos. Ya en la imagen colocada debajo podemos ver las tres reglas, o bueno, las tres mostradas en el video. La segunda es que si el servicio es bueno, entonces la propina es alta. Si el servicio es excelente o la comida es deliciosa, entonces la propina es totalmente alta. Y en el caso del video, en estas reglas o en este paso de la inferencia, explican que usan los operadores que les había mencionado, los operadores de la lógica difusa, que en este caso es el max, que actúa como el OR binario, si no me equivoco, y esto para poder evaluar estas reglas mencionadas. Aquí podemos ver los operadores. El max representa el OR binario, el min representa el AND binario, y también tenemos presente el NOT, que como ya he mencionado son análogos a las contrapartes binarias.
Después tenemos la defusificación. Ya la etapa de fusificación, como lo había explicado antes, es ya obtener este conjunto difuso de salida y transformarlo en valores o un conjunto de valores numéricos para poder obtener el resultado esperado. Entonces podemos ver en la gráfica que se ha obtenido estos valores. Lo que hace la persona del video es combinar todas las partes sombreadas para poder obtener el punto medio. En este caso, en el video utilizan el método del centroide, que el método del centroide, explicado de manera más específica, es un método que, bueno, tiene varios pasos. Entonces expliquemos estos pasos a grandes rasgos. Primero, obtenemos el conjunto de salida, como ya habíamos dicho, aplicando reglas difusas, combinando conjuntos, evaluando estas reglas, haciendo todo el proceso de inferencia, obtenemos el conjunto difuso de salida. Después, el siguiente paso es ponderar estos valores del conjunto difuso por los grados de pertenencia correspondientes. Entonces tomamos cada valor posible del conjunto difuso de la salida y lo multiplicamos por su grado de pertenencia correspondiente. Después calculamos la suma de esos valores ponderados, o sea, estos valores que tomamos y multiplicamos por su grado de pertenencia, los sumamos y pues obtenemos esa suma ponderada. Después calculamos el peso total, que es todos los grados de pertenencia correspondientes a estos valores, se suman y se guarda ese valor. ¿Por qué? Porque en el siguiente paso, para poder calcular el centroide o ya el resultado final, lo que tenemos que hacer es dividir la suma ponderada de los valores que habíamos obtenido multiplicando los valores de los conjuntos por su grado de pertenencia y dividirlo por el peso, por la suma de todos los grados de pertenencia, es decir, por el peso total de la salida, lo que nos daría un valor único que representaría ya el resultado. Entonces el centroide lo podemos definir como una medida representativa o un punto central del conjunto, y el valor numérico depende de la distribución de los valores y sus grados de pertenencia. Muy bien, entonces conclusiones. En conclusión, yo creo que la lógica difusa es un enfoque que nos da la oportunidad de manejar la imprecisión o la ambigüedad en ciertos problemas de la vida cotidiana, utilizando conjuntos difusos, funciones de pertenencia, reglas difusos, el método, o el proceso de fusificación, la inferencia, la defusificación, y todo esto para poder modelar y resolver problemas que en los enfoques tradicionales no pueden ser resueltos. Entonces, la lógica difusa nos ofrece una representación más flexible y realista al permitirnos grados de pertenencia y poder razonar con reglas, que llegan a simular de mejor forma el razonamiento humano. Y entonces llegamos ya a la conclusión final de que la lógica difusa es una herramienta muy importante para la actualidad, porque nos puede servir para muchísimos campos, como ya hemos mencionado, la inteligencia artificial, redes neuronales, la industria incluso, puede servir para muchísimas cosas, lo que la hace muy, muy efectiva y muy usada. Y sería todo por mi parte. Estas son las referencias utilizadas para el trabajo y espero que haya quedado claro. Gracias.